¿Estás loco? ¿Tienes esquizofrenia o eres bipolar? ¿Eres gay? Se puede descubrir todo esto interpretando una obra de arte desde el psicoanálisis, la psicología o la psiquiatría. Una mala interpretación de dos estudios de Freud, el Moisés de Miguel Ángel y Santa Ana, la Virgen y el Niño de Leonardo da Vinci, dieron como resultado conclusiones equivocadas sobre la relación entre arte y psicoanálisis y luego entre arte, psiquiatría y psicología. Cuando Freud realizó los estudios antes mencionados, su intención fue ilustrar la teoría del psicoanálisis a través del arte. No era su finalidad realizar un diagnóstico del artista a través del estudio o análisis de su obra. En la obra de Da Vinci, estudiada por Freud, él vio un ave de carroña, el buitre, que interpretó como una imagen ominosa relacionada con la infancia de Leonardo y su sexualidad reprimida. De niño, el artista había soñado que esta ave le metía y golpeaba la boca con sus plumas. Freud vio en esto un signo y lo interpretó. Vio que en la pintura había algo más, el inconsciente. Cabe aclarar que la interpretación de Freud no surgió únicamente de ver la pintura, sino de leer los propios textos de Da Vinci. El fundador del psicoanálisis había leído un texto del artista en el que él decía lo siguiente: parece que yo estaba destinado a estar siempre profundamente preocupado con los buitres, pues uno de mis primeros recuerdos es que estando yo en la cuna, vino un buitre sobre mí y abrió mi boca con su cola y golpeó muchas veces mis labios con su cola. Sin embargo, la traducción que leyó Freud del texto del artista italiano era incorrecta, ya que este no mencionaba un buitre, sino otro tipo de ave, el milano. Un análisis realizado por el ornitólogo Francis Lloret identificó el milano en la obra de Da Vinci, lo que parece reafirmar la teoría de Freud sobre la sexualidad del autor. En esta imagen se puede ver la silueta del milano y cómo las plumas de la cola del mismo parecen tocar la boca del niño y de su madre al mismo tiempo. Aunque Freud confundió por una mala traducción el buitre con el milano, su interpretación en realidad no se vio afectada. Pero notemos algo esencial, como lo decía antes, esta no se basó en la pintura solamente, sino en todas las referencias que Freud pudo encontrar, entre estas textos históricos y cartas del artista. Respecto de la obra de Miguel Ángel, Freud sacó conclusiones interesantes en las que resaltaba la parte psicológica del personaje, notando en él un movimiento contenido que denotaba, según Freud, una ira retenida. Esto para el psicoanalista era una muestra de la censura, de la represión de los instintos. Moisés, al ser una imagen bíblica que debía mostrar autoridad pero al mismo tiempo mesura, manifiesta en esta obra su ira pero la contiene. Este es un signo de control en medio de la adversidad y es lo que legitima a Moisés como líder judío. ¿Estás loco o eres gay? Ya te lo respondo, sigue viendo este video. Tanto de Leonardo da Vinci como de Miguel Ángel se ha dicho en nuestros tiempos que eran homosexuales. De Miguel Ángel se han encontrado poemas que él escribió para Tommaso dei Cavalieri. De Leonardo se ha dicho cosas similares, pero en realidad se trata de suposiciones. Posiblemente lo que se piensa sobre Miguel Ángel tenga un mayor sustento debido a los poemas. Sin embargo, esto tampoco es una prueba concreta de que hubiese sido homosexual. Y si lo hubiera sido, esto no tendría absolutamente ninguna importancia. Vivimos en una época en la que los rumores y las noticias amarillistas son las que llaman la atención y hacen que la gente reaccione y se interese en algo. Es en este contexto que se ha dicho de los dos artistas antes mencionados que tenían una desviación sexual, si así se lo podría llamar. Pero no son los únicos. Respecto de los trastornos mentales, ha ocurrido algo similar. Del análisis de ciertas obras se han sacado conclusiones en las que se ha dado incluso diagnósticos. El caso más conocido ha sido el de Van Gogh. De él han salido diversas versiones a lo largo de los años. Por ejemplo, que era bipolar, que tenía epilepsia, que sufría de esquizofrenia, en fin. No se deciden sobre qué mismo era lo que ocurría con Van Gogh. Todo esto no ha hecho más que hacer de este artista una especie de ícono. Todos sabemos que se tiende a transformar en héroes a quienes han sufrido o han pasado por complicadas etapas en sus vidas, pero que al mismo tiempo le han dado algo al mundo. Entonces todos estos análisis deben ser tomados como suposiciones, como intentos por comprender la psicología de tal o cual artista y como nada más. De cualquier forma, si hay algo concreto respecto de la interpretación de la obra que se puede hacer desde el psicoanálisis o la psicología, y es que sí se puede llegar a conclusiones aproximadas sobre determinados rasgos psicológicos o incluso trastornos. Obviamente, aunque se pueda detectar rasgos, tal como lo dice la palabra, se trata de rasgos, de elementos básicos que no servirán para sacar una conclusión definitiva.
La única manera de saber si un artista tiene un trastorno o una enfermedad mental es con un diagnóstico hecho profesionalmente en una consulta. E incluso en estos casos puede haber un diagnóstico equivocado, ya que cuando de la mente se trata, las cosas no son tan simples como se desearía. Respecto de la creatividad, se ha podido corroborar a partir del estudio de casos que esta suele estar ligada en un buen porcentaje a trastornos como por ejemplo la bipolaridad. Pero esto no quiere decir que una persona bipolar que se dedique al arte vaya a ser más creativa o talentosa que una persona sin este trastorno, o que vaya a tener mayor éxito en su carrera artística. Solamente quiere decir que la bipolaridad es un rasgo que se ha podido detectar en personas creativas, ya sean músicos, pintores u otros. De hecho, una persona con trastorno bipolar que se trate podría incrementar su creatividad, ya que dejaría de tener periodos depresivos e improductivos. Muchos artistas tienen la falsa creencia de que estar deprimido, ser alcohólico, usar drogas o tener un trastorno favorece su creatividad y no se hacen atender por temor a perderla. Y en realidad, si bien está demostrado que el trastorno mental está ligado a la creatividad, es justamente el mismo trastorno el que puede terminar o acabar con la carrera de cualquier artista que no se haga tratar del mismo. Un caso grave de esquizofrenia será irreversible, un caso de alcoholismo también. Estos además reducirán la expectativa de vida de la persona y le quitarán años en los que pudiese seguir creando y desarrollando su arte. Dicho esto, valga resaltar que si bien a partir de la interpretación psicoanalítica o psicológica de una obra de arte no se puede dar un diagnóstico sino solamente detectar rasgos de personalidad o ciertos trastornos, por otro lado se ha podido demostrar experimentalmente que las personas con esquizofrenia proyectan la dolencia a través de la obra de arte, particularmente a través de la pintura, aunque también se lo puede notar en el campo de la literatura. En esta imagen podemos ver arriba dibujos hechos por personas sin esquizofrenia y abajo con el trastorno. Lo que se puede notar abajo es una menor intensidad en el color. También se puede notar problemas en la motricidad fina. El hecho de que haya una modificación en el color está relacionado con que en la esquizofrenia los pacientes ven alterado el sistema perceptivo y no ven el color de la misma manera. Además, la motricidad fina se ve afectada. Una publicación del Diario Británico de Psiquiatría concluyó que las personas creativas tienen una mayor propensión que la población general a sufrir esquizofrenia, bipolaridad y depresión. A su vez, la reconocida psiquiatra Nancy Andreasen ha dicho que cerca de un 40% de creadores artísticos estudiados tenían trastorno bipolar. Además, pudo ella misma identificar casos de esquizofrenia en pacientes creativos. Investigadores del Instituto Karolinska concluyeron que los escritores son más proclives a sufrir trastornos psiquiátricos y que tienen más posibilidades que la población general para cometer suicidio. Si el artista está dotado artísticamente, podría servirle la dolencia, pero ambas cosas no están relacionadas. Un mito generalizado es que el cerebro, al tener dos lados, uno creativo y otro lógico, funciona de manera separada. El lenguaje está ubicado en el lado izquierdo. Pero cuando de creatividad se trata, el cerebro funciona como una totalidad y no se distinguen ni el hemisferio derecho o el izquierdo. Se activan diversas zonas y entre ellas el córtex prefrontal cumple una función importante. Esto se ha podido comprobar por medio de las neurociencias con escaneos cerebrales. Hay expertos que incluso hablan de una red neuronal creativa. Y bueno, ¿podría alguien saber si eres gay o si estás loco al ver una de tus pinturas o dibujos? Posiblemente sí, posiblemente no. En tiempos en los que la homosexualidad era un delito, los artistas con esta orientación sexual solían utilizar códigos para poder manifestar su sexualidad más libremente a través de sus obras. Aquí podemos ver, por ejemplo, una obra de Simeon Solomon titulada Safo y Erina en el jardín de Mitilene. Son dos mujeres que se abrazan pero no llegan a concretar un beso o algo más. Sin embargo, en la parte de atrás vemos dos palomas que juntan sus picos. Es este el beso escondido que nos dice que se trata de una relación lésbica. Solomon era homosexual y por temor a ser encarcelado usaba este tipo de simbología. Entonces lo que vemos en estos casos es que el mensaje era hecho a propósito. Tanto la homosexualidad como cualquier trastorno mental pueden verse reflejados en una obra artística, pero esto no definirá ni el estado mental ni la sexualidad del creador. De hecho, un artista heterosexual podría hacer de manera consciente arte queer con el fin de apoyar a las minorías sexuales, y esto no modificaría su orientación sexual, aunque al ver una obra de arte de este tipo se pudiese concluir lo contrario. En el caso de los trastornos mentales, tenemos un ejemplo muy claro en el que podemos ver que existe un trastorno y posiblemente incluso enfermedad mental. Me refiero al caso del español Abel Azcona,
quien se ha hecho pasar como trabajadora sexual en las calles con el supuesto fin de hacer un performance. Esto entre otros actos en los que maltrata su cuerpo. Ascona ha dicho haber sido abusado, además adoptado y haber dejado a su familia siendo joven, vivió en las calles. Todo esto puede haber influido en su comportamiento y en el tipo de trabajo que realiza, en el cual la línea entre lo estético y la enfermedad mental han dejado de existir. Un ejemplo con el que concluye esta intervención es el del pintor norteamericano William Utter Mullen, quien en el año 1995 fue diagnosticado con Alzheimer. Como sabemos, en esta enfermedad la pérdida de la memoria es progresiva, se da a lo largo de los años e influye en el comportamiento del individuo. William hizo una serie de autorretratos desde el momento en que fue diagnosticado con el trastorno, y aquí podemos ver el cambio que fue surgiendo en su obra. Inicialmente vemos un retrato coherente en el que el rostro se distingue claramente. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, el artista deja de representarse de la misma manera y va modificando su rostro hasta el punto en el que pierde casi totalmente cualquier tipo de identificación con su imagen real. Aquí podemos ver un rostro sin ojos, sin boca, una especie de rostro envuelto en una tela que no puede expresarse y que incluso presenta una rotura a un lado. Este es un indicador de la dolencia que sufría el pintor, en la cual iba perdiendo la memoria y por consecuencia también su capacidad para identificarse a sí mismo y proyectarse como tal en la tela. Es verdad, cuando hablamos, cuando pintamos, cuando actuamos, de alguna manera proyectamos lo que somos y por lo tanto también nuestra sexualidad y nuestros trastornos. Sin embargo, no se puede sacar ninguna conclusión definitiva simplemente al ver un dibujo o una pintura, por más extraños que estos nos pudiesen parecer. Pensemos en Jackson Pollock y el caos que proyectaba en sus telas. ¿Este caos era el caos que él vivía emocionalmente? Posiblemente sí, pero ¿es este caos un signo de que realmente estaba enfermo? No. Eso solo lo podríamos concluir luego si analizamos su comportamiento con otras personas, su vida íntima, si tenía o no adicciones, etc. Una persona perfectamente sana podría ser un cuadro igual de caótico. Entonces, no te preocupes por lo que pueda salir a la luz en tus obras y simplemente crea. Eso es lo más importante.